Bueno, así que empezamos un poco, capaz con dudas que tengan, que les haya quedado de la vez pasada, o no de las cosas que vamos a ver después, ¿no? De cálculo sería, si tienen alguna duda general. Entonces, arrancamos a hacer ejercicios y bueno, y ahí las dudas que vayan surgiendo se las van planteando. Vamos a agarrar el práctico. A ver, antes de entrar con la pizarra, vamos a mirar un poquito el práctico, la letra. Oh, perdón, este no. Vieron que habíamos arrancado la vez pasada y habíamos hecho algún ejercicio alguna parte del ejercicio 1. Ahora vamos a ir directo al ejercicio 2. A menos que alguien quiera preguntar algo o alguna parte en particular del ejercicio 1. Capaz que si tienen alguna duda de este ejercicio antes de pasar al 2, podemos verla. Bueno, entonces, bien, pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es una base de datos ay, disculpa, que tiene estas 3 tablas: vuelos, avión, perdón, 4 tablas: vuelos, avión, pilotos y viajes, en donde en vuelos está los datos de cada vuelo, después en avión los datos de cada avión, como además del número, el tipo y las horas de vuelo que tiene. Después tenemos la tabla de pilotos, que tiene el piloto y la cantidad de vuelos de ese piloto. O sea que esto vendría a ser, fíjense, las claves también, ¿no? Datos del vuelo, datos del avión, datos del piloto. Y después tenemos una tabla viajes, donde está el número de vuelo y la fecha, el número de avión de ese vuelo y el número de piloto. Entonces, fíjense que en la tabla viajes es donde se juntan, digamos, los aviones con los pilotos que volaron en ese avión y con el vuelo. Además tenemos que en la tabla viajes la clave es número de vuelo y fecha, lo cual nos indica que, si esta es la clave, el número de vuelo y fecha, no tenemos más de, digamos, a ver, me iba a expresar mal, el avión, dado un vuelo y una fecha, ¿tá? Tenemos un solo avión y piloto. ¿Tá? ¿Eso qué significaría? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo expresarían de otra manera esto? A ver si a alguien se le ocurre. O sea, si yo tengo un vuelo y una fecha, yo ya sé cuál fue el avión y cuál fue el piloto. Quiere decir que ese número de vuelo, ese día, no se realizó más de una vez con distintos aviones y pilotos. ¿Ah? Es como que un vuelo y una fecha, solamente un vuelo y una misma fecha, solamente tienen un avión y un piloto asignado. O sea, si el número de vuelo el mismo día tuviera, o sea, se repitiera,
¿tá? Entonces tendríamos distintos aviones y pilotos, pero no, o sea, son únicos, ¿no? El vuelo y la fecha no se repiten, ¿tá? No significa que el número de vuelo se realiza en una única fecha, sino significa que el número de vuelo en un mismo día no va a aparecer 2 veces o más. Bueno, este es el esquema entonces de la base de datos, y ahora vamos a ver las consultas que nos pide el ejercicio. Bueno, vieron que además está esta aclaración: en esta base de datos no hay tablas vacías y se cumplen las siguientes restricciones de inclusión. Dice que el número de vuelo, los datos, esto está escrito de una forma que no es como le escribimos después las restricciones de inclusión, pero está bien, ¿no? Está escrito con lenguaje tipo cálculo de tuplas, ¿no? Entonces nos dice, si tomamos todos los números de vuelo de la tabla viajes, todos ellos están incluidos en los números de vuelo de la tabla vuelos. Después lo mismo para avión, para el número de avión, que todos los números de avión de la tabla de viaje está incluido en los números de avión de la tabla de avión, y lo mismo para piloto con la tabla de pilotos, ¿tá? O sea, entienden que es esta tabla viajes, ¿tá? Que el número de vuelo tiene que estar en esta tabla de vuelos, número de avión tiene que estar en esta tabla de avión, y número piloto tiene que estar en esta tabla de pilotos. ¿Se acuerdan que era lo que habíamos visto la otra vez, que el modelo relacional se define como clave foránea, ¿no? O foreign key, que es de los atributos que tengo acá, ¿tá? Que tienen que estar incluidos en otras tablas que serían como las tablas maestras de cada una de esas cosas, ¿tá? Bueno, las consultas. Vamos a hacer las 3 primeras. La primera dice, número de los pilotos con menos de 10 vuelos que pilotearon todos los aviones del tipo Boeing 737 de la compañía, ¿tá? Que yo ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pizarra para resolver la consulta. Bien. Entonces, acuérdense de tener la letra ahí a la vista, porque cuando vamos a resolver las consultas, cuando son empiezan a ser un poquito más complejas, las tenemos que releer muchas veces, ¿no? Número de los pilotos con menos de 10 vuelos que pilotearon todos los aviones del tipo Boeing 737 de la compañía. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué tablas de nuestra base vamos a necesitar para resolver la consulta, ¿no? Qué tablas van a intervenir en nuestra consulta. Vemos que necesitamos la información, lo que hay que devolver son los números de pilotos, y necesitamos la información de la cantidad de vuelos de esos pilotos, ¿no? Pues son pilotos con menos de 10 vuelos. Entonces nos fijamos en el esquema y vemos que en la tabla pilotos tenemos número de pilotos, cantidad de vuelos. Así que esa tabla la vamos a necesitar. Y después nos dice que pilotearon todos los aviones del tipo Boeing 737 de la compañía. Entonces vamos a ver, bueno, los aviones de ese tipo, de los distintos tipos, esa información lo tenemos en la tabla avión, donde aparece el atributo tipo avión. Pero además necesitamos la información de que esos pilotos que estamos seleccionando pilotearon a esos aviones. O sea que ahí el verbo pilotearon también nos implica datos, ¿no? ¿Dónde están los datos de
qué pilotos pilotearon qué avión. Bueno, eso está en la tabla viajes, donde aparece el avión con el piloto. Así que vemos que vamos a necesitar recurrir a 3 tablas. Pilotos, avión y viaje. ¿tá? Cuando tenemos eso bien identificado, entonces empezamos a escribir la consulta. Ahí. Bueno, es el ejercicio 2. Entonces empezamos consulta de la parte A. Y entonces vamos a utilizar una variable t. Y sabemos que vamos a necesitar el número de piloto como resultado, ¿no? Nos piden solamente el número de piloto. Entonces tomamos la tupla T, el atributo número piloto, y lo primero que tenemos que decir es que T lo sacamos de, ¿se acuerdan que primero que nada tenemos que decir cuál es el rango de esa variable, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es decir que pilotos, que T es de la tabla pilotos. Y ya sabemos que esos pilotos no son todos los de la tabla pilotos, sino que son los que tienen menos de 10 vueltas. Así que esa condición ya la agregamos de primera sobre esa tabla T. Así que tomamos cant vuelos, decimos que sea menor que 10. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Cualquier pregunta me dicen. Por ahora entonces para la tabla, para la variable t, que es una tupla las tuplas que estamos seleccionando, pusimos 2 condiciones, que sea de la tabla pilotos y que la cantidad de vuelos sea menor que 10. ¿Qué otras condiciones vamos a pedir? Bueno, dice que pilotearon todos los aviones de cierto tipo, ¿no? Entonces vemos que tenemos que poner una condición para todo, porque nos dice todos los aviones. ¿tá? Son todos los aviones, no son todos los viajes, ¿verdad? Entonces, de las tablas que necesitamos, que dijimos que íbamos a usar, ese para todo va a ir sobre la tabla avión. Tengo que fijarme que para todos los aviones de ese tipo haya un evento de un viaje en el cual nuestro piloto que estamos seleccionando haya piloteado a ese avión. ¿tá? Entonces, agregamos, esperen porque me pone nerviosa que cuando me queda muy mal algo, ya es demasiado desprolijo. Entonces agregamos que para todo, vamos a ponerle U a la variable, lo que primero que decimos entonces es que U son los aviones, entonces avión U, pero todos los aviones del tipo Boeing 737, ¿tá? No todos los aviones de la tabla. Está llegando gente, por eso perdón que me corto, porque voy habilitando la entrada. Entonces, para todo avión, avión U, y agregamos la condición que U tipo avión sea igual a Boeing 737. ¿Está? Bueno, y acá, a ver si se acuerdan que ya lo hablamos la clase pasada, tenemos un para todo y la forma de armar las consultas en cálculo de tuplas con para todo siempre tenía que ser con un implica. ¿tá? ¿Por qué? Porque teníamos que acotar el dominio en donde iba a moverse esa variable, ¿no? Entonces, necesitamos decir que para todo U, ¿tá? Si U está en tal lugar, cumple tales cosas, entonces se tiene que cumplir tal otra cosa. ¿tá?
si decíamos para todo U y no poníamos un implica, ¿tá? Lo que estábamos diciendo es que para todo U se tenía que cumplir todo lo que viene después, ¿tá? Y el para todo U quedaba como libre a todos los posibles valores de U, ¿tá? Que es un conjunto infinito de todos los dominios posibles, etc. Entonces, siempre hay que armarla de esta forma la consulta con el para todo, ¿tá? Decimos, para todo U, bueno, ¿qué U? Los U que cumplan, que está en avión y que el tipo de avión es Boeing 737, ¿tá? Para todas esas U, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se cumpla? Bueno, y ahora para pensar la segunda parte del implica, lo que tenemos que pensar es, y acá también para pensar es útil pensarlo como un para cada, porque lo que vamos a decir ahora, ¿tá? Es para cada una de las que esté en esta situación. Entonces decimos, bueno, a ver, si U, ¿tá? Es una tupla de avión y es del tipo Boeing 737, entonces lo que queremos es que haya un viaje, ¿tá? Entonces ahí vendría, existe de viajes, de, ¿tá? Que haya un viaje, una tupla en viajes, que tenga ese número de avión, o sea, ese avión que seleccionamos recién, ¿tá? Entonces decimos AND B punto número avión igual U punto número avión, ¿tá? Y que lo otro que queremos es que el número de pilotos de viajes sea igual al piloto que tenemos en el lado, perdón, al piloto que estamos tomando en la fórmula, o sea que es el de la tupla T, número piloto. Bueno, entonces, cerramos el existe, cerramos el para todo, y repasemos un poquito. Lo que estamos, esto entonces, hasta acá vamos a leer la consulta, se leería de esta manera, ¿no? Devuelvo las T punto número piloto, o sea, la tupla T, solamente el número de piloto, que cumple ¿qué? T está en la tabla pilotos, su cantidad de son las tuplas de la tabla pilotos con cantidad de vuelos menor que 10, y para toda tupla que esté en la tabla avión y sea el tipo Boeing 737, va a existir un viaje, ¿tá? En donde el número de avión es ese que acabamos de tomar, o sea, el número de avión es ese que es, su tipo es Boeing 737, y el número de piloto es el piloto que estamos devolviendo. Me están preguntando, ¿no tenés un problema si no hay aviones del tipo? Sí, no llegué, no llegué. Quería que quedara bien claro hasta acá primero. Una cosita, prefiero, si me preguntan, que me interrumpan nomás, hablen, porque se me complica para darme cuenta si me están hablando en el chat, si hay alguien pidiendo para entrar a la, a la clase, o sea, son como muchas cosas a la vez. Así que hablen nomás. Perfecto, correcto lo que preguntaban. ¿Qué pasa, ¿tá? Si en el lado izquierdo del implica, ¿se acuerdan que también lo hablamos en la clase pasada? ¿Qué pasa si nunca se cumple el lado izquierdo del implica? O sea, no hay ningún avión de tipo Boeing 737. ¿Cómo hay que pensar eso? ¿Tá? Porque yo les dije que esto depende, en realidad, depende justamente de la realidad de lo que debería, lo que a mí me parece intuitivamente que debería devolver la consulta, ¿no? O sea, el problema que tenemos es que siempre que usamos el para todo y tenemos el implica, cuando nunca se cumple la condición del lado izquierdo, que es que, en este caso, ¿no? Que sería cuando no hay ningún avión
de ese tipo en la tabla avión, la fórmula del para todo se me hace verdadera. ¿Tá? Entonces, todas las T con cantidad de vuelos menor que 10 cumplirían, ¿no? Se cumpliría el AND para todas esas T, y la consulta me devolvería todos los pilotos que tienen menos de 10 vuelos y nada más. ¿No? O sea, me devolvería los pilotos que tienen vuelos menor, cantidad de vuelos menor que 10, porque no hay ningún avión de tipo Boeing 737. Entonces, lo que hay que pensar es, bueno, a ver, cuando se pide la consulta, número de los pilotos con menos de 10 vuelos que pilotearon todos los aviones de tipo Boeing 737. ¿Es razonable que si no hay ningún avión de ese tipo me devuelva a todos esos pilotos? Es razonable decir, bueno, sí, son todos los pilotos que pilotearon ese avión, porque en realidad no hay ningún avión así. O sea, son los pilotos que pilotearon todos esos aviones, porque en realidad no hay ningún avión, así que el todos es ninguno. ¿Es razonable que me devuelva eso? Entonces, ahí hay que pensar no como desde el punto de vista lógico, o sea, no desde el punto de vista lógico, no como un compilador, sino como un usuario de la base de datos que quiere tener esa información. Entonces, ahí habría que pensar, ¿el usuario quiere que le devuelva a todos los pilotos? En ese caso en que no hay aviones, no, el usuario quiere que le devuelva ningún piloto, ¿tá? Porque en realidad no hay ningún piloto con menos de 10 vuelos que haya piloteado aviones de esos. ¿Tá? Entonces, este es un caso bien claro en donde hay que agregar la condición que agregábamos para que no suceda eso y no me devuelva a todos los pilotos con cantidad de vuelos menor que 10. ¿Tá? Lo que hacíamos era agregar la condición de que exista por lo menos una tupla, y lo que se hace, ¿se acuerdan?, es poner tal cual la condición que tenemos en el lado izquierdo del implica. Pero no tal cual, estoy haciendo una barbaridad. Hay que ponerlo con la variable adecuada, ¿no? Entonces, tipo avión igual Boeing 737. ¿Sí? Y ahora sí, terminaría la consulta. ¿Tá? Fíjense, entonces, que se agrega ese AND y ese existe por fuera del paréntesis del para todo, ¿no? Se cierra el para todo, se agrega el AND y se agrega esa condición. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, una duda. Sí. Ahí en realidad podría la T pertenecer a pilotos o pertenecer a viajes, ¿no? Y Lo que, después imponer que exista un piloto en vez de que exista un viaje. o sea, en vez de no, tenemos que además poner que exista el piloto para ponerle que la cantidad de vuelos sea menor que 10. Sí, ahí va. Pero, O o sea, sea, si podrías... ah, vos decís, perdón, la T que salga directamente de la tupla viajes. sí, ahí va. Porque, o sea, igual las Eh, foreign keys se cumplen todas. para un cachito. Vos pones que la T salga, sería como un poco, o sea, no sería recomendable, porque no es lo natural, ¿no? O sea, voy a devolver pilotos, tengo que sacar además, mirar otro dato de pilotos, usas la tabla pilotos. Es un poco como rebuscado hacerlo de esa otra forma, ¿no? Pero igual te intento contestar si eso funcionaría, porque vos estás proponiendo que no la ponga dentro del para todo, a viajes, ¿no? Sí, claro. O sea, pero Entonces, igual la condición, sí, la condición de que el número de sí, pilotos, de que el número sí, la ponés. de Pero, avión, eh, claro, tenés la condición del número de avión, claro, pero la pongo igual en el para todo. O sea, adentro pongo que el T punto número de avión sea igual al U punto número de avión. que lo tenés arriba. O sea, no harías el existe sobre la tabla viajes. Eso me No, parece, lo haría sobre pilotos.
Déjame pensar ¿Y un poquito. cómo te aseguras Me de no parece que poner no funciona. un número de piloto repetido en ese caso? Porque impongo que el piloto que existe que sea igual al piloto que está en viajes. O A sea, las ver, condiciones que impongo son todas las mismas, solo que cambio a lo que pertenece a T. el peligro de eso, a ver, dos cositas. Una, que por los repetidos nunca se preocupen porque estamos en conjuntos, ¿tá? Entonces, lo que devuelvo en el resultado final, ¿tá? Nunca me va a dar repetidos, ¿tá? Eso por un lado. O sea que eso no sería un problema. Eh, pero lo que pasa es que hay que ver, porque yo lo que estoy haciendo es, tomo el avión, o sea, mirando esta solución, ¿no? Tomo el avión eh, donde tiene que ir el para todo, y para cada uno de esos me fijo que en viajes haya una tupla que combine el avión con el piloto que estoy agarrando. Si yo pongo el para todo y después viajes, yo ya lo tengo fija esa tupla, yo no puedo como buscar entre todas. Entonces me parece que no funciona. No funciona porque el para todo me obliga, el para todo es así, yo voy tupla por tupla, me paro en esa tupla, y lo que viene después, si tengo un existe, después de que implica, como en este caso, ¿tá? Lo que hace ese existe es, para esa tupla que fijé, porque las voy tomando de a una, ¿tá? El existe busca alguna que cumpla lo que estoy pidiendo. Si yo tengo que ranguear en la tabla viajes, pero si yo ya la tengo fijada por fuera, no me permite hacer eso. Entonces, me parece que no funcionaría, pero podemos probarlo, si quieren, para no quedarnos con la duda. Porque a veces estas cosas uno puede intuitivamente parecerle que no, y después resulta que sí funciona, ¿no? Así que rápidamente lo vamos a probar. Viajes, porque está bueno para profundizar en estas fórmulas y entenderlas bien. Eh, Acá no tendría que agregarle ninguna condición, o sea, tomo una tupla de viajes, ¿tá? De esa tupla de viajes tomo el número de piloto, hasta ahí vamos bien. Lo estoy escribiendo mal, pero no importa, o sea, quedó con mayúscula acá. Bueno, no importa. Eh, entonces digo, para todo avión U, esto quedaría igual, ¿verdad? U tipo avión, igual, Boeing 737. Eh, máximo, ¿no? Que preguntaste. Sí. Decime si no lo hago como era tu pregunta, o sea, porque si no, no tiene sentido, o sea, si entendí otra cosa. Eh, entonces, vos decís, en el existe, me fijo que exista un piloto, ¿no? Pilotos B. Que exista un piloto que cumpla lo de la cantidad de vuelos, además. Menor que 10. Entonces digo, para todo avión de ese tipo va a existir un piloto con cantidad de vuelos menor que 10 que cumpla eh, y ahora tomo viajes que está arriba, que el número de piloto entonces sea igual a al de viajes, y que el avión, número de avión, sea igual al del aparato. ¿Era esto lo que decías, Máximo? Sí, igual ahí creo que cuando pusiste B, al final. O sea, es que para todo avión que el piloto esté en ese viaje. Ah,
perdón. Claro, nada que ver. No, a ver, no, U está bien, B es lo que está mal. Está, Eso. entendí. Sí. Pasa que ahora las letras confunden. A ver, es que creo que funciona igual. Ya, insisto, no es lo intuitivo, ¿no? Hacerlo así, como al revés. Pero, a ver, lo que decimos entonces es, vamos a la tabla viajes, tomamos una tupla de la tabla viajes. Para esta tupla, que sería la que estamos viendo si va el resultado o no, nos fijamos si todas las tuplas que están en avión, o sea, todos los aviones de tipo Boeing 737, ¿tá? Para cada una de ellas existe una tupla en pilotos con cantidad de vuelos menor que 10, y que de esa tupla de viajes que yo estoy devolviendo, sea con ese piloto y con ese avión. Entonces, si se cumple, claro, yo estoy buscando en pilotos a ver si está para ese avión que es el Boeing 737, estoy viendo si en la tabla pilotos está el piloto que iría en el viaje con ese avión. Y si lo encuentro, entonces devuelvo el piloto. Funciona así. Es un poco, es bastante entreverado. A mí por lo menos me cuesta mucho pensarlo así al revés. Y no les recomiendo que hagan así. A ver, siempre traten de sacar para el resultado la tabla. Por ejemplo, si son pilotos, bueno, saco de la tabla pilotos. A menos que sea una consulta, como vimos alguna en la clase pasada, muy sencilla, donde realmente no se necesite ir a esa tabla principal o que no la tenga. Pero en un caso como este, que hay 3 tablas y que, o sea, es como mucho más razonable decir, bueno, yo voy a devolver los pilotos. Aparte, fíjense, cuando yo se las leí, un poco quedó como dividida en 3 la consulta, ¿no? Por un lado decíamos, bueno, queremos los pilotos, tenemos todos los aviones de tipo Boeing y tenemos el verbo pilotearon, que es el piloto con el avión. Entonces, son esas 3 cosas. Tengo que devolver pilotos. Bueno, entonces empecemos por la tabla pilotos. ¿Tá? Después armamos que sean todos los aviones y que haya sido piloteado por el piloto. Bueno, igual para que esto quede terminado, por supuesto que corre lo mismo que antes, ¿no? Vale, existe con toda la condición, ¿tá? Por el mismo motivo que poníamos arriba esa otra condición. Bueno, no sé si se perdieron mucho, pero el resto, si tienen alguien quiere preguntar algo de esto. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Se entendió, sí. Bueno, gracias. Gracias, Santiago. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente consulta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de pasar a la siguiente consulta, les quiero comentar que les decía al principio que quería comentarles, algo no me quiero olvidar, sobre el parcial. Esto además les pido que, bueno, justo hoy vinieron muchos menos, hasta el jueves pasado estaba viniendo bastante más cantidad de gente. Es sobre cómo vamos a hacer el primer parcial. ¿Tá? Lo vamos a hacer, en realidad todavía está en trámites porque vieron que con toda esta situación especial que tenemos en facultad, este tipo de cosas se van resolviendo como para todos los cursos o en grupos de cursos y se resuelve en el consejo, pasa por distintas personas de facultad, se resuelve en el consejo, o sea que todavía está medio resolviéndose, pero yo se los quería avisar cuanto antes porque seguramente va a resolverse. Que sí, lo que vamos a hacer es tomar el parcial en forma presencial, ¿tá?
pero vamos a tener excepciones que van a estar, bueno, esto va a ser igual para todos los cursos que lo hagan de esta manera, ¿tá? Las excepciones van a ser para las personas que bueno, planteen que no quieren, o sea, que tienen problemas para venir en forma presencial, para hacer el parcial en forma presencial, pero tienen que comprobar una de dos cosas, ¿tá? Una es que vivan a más de 80 kilómetros de Montevideo, ¿tá? O sea, bueno, no sé cómo va a ser si es Montevideo de la facultad o cómo será. Entonces tienen que tener su domicilio comprobado, tiene que estar a más de 80 kilómetros de Montevideo, y la otra condición, o sea, puede ser esa condición o la condición de que tengan un problema de salud, por el cual vieron que hay una definición de población de riesgo para el COVID. Entonces, si están en situación como población de riesgo, también tendrían que, obviamente, presentar un certificado de eso, y entonces también podrían no hacerlo en forma presencial. Para esas personas que comprueben una de esas dos condiciones, vamos a buscar una solución de tomar el parcial, que seguramente va a ser tomárselo por Zoom, en forma virtual, ¿tá? Nosotros esperamos que no sean muchos casos, entonces que realmente podamos realizarlo sin problema, ¿tá? Tomar el parcial presencial para seguramente la mayoría de la gente, y el virtual para los que tengan esos casos de excepción, ¿tá? Por supuesto que la toma del parcial presencial va a ser con todo el protocolo que tiene definido facultad, y que además lo va actualizando, que es súper cuidadoso. Ya hemos tenido, yo el año pasado ya tuve, capaz que ustedes la mayoría también, experiencias de tomar parcial y exámenes en estas condiciones, donde hay distancia entre los asientos y, bueno, por supuesto que tapabocas y todos los cuidados. La fecha del parcial todavía no está, pero sabemos sí el periodo, ¿no? Exacto, eso vieron que siempre está en la página de FING, está publicado el calendario lectivo y ahí tienen el periodo. Pero la fecha no la sabemos todavía. Pero bueno, quería avisarles esto cuanto antes para que, bueno, si alguien está en esa situación de excepción, se vaya moviendo desde ya para poder hacer ese pedido. Después les vamos a avisar. La otra cosa importantísima es que tienen que inscribirse, van a tener que inscribirse. También yo les voy a pedir con cierta anticipación que nos avisen. A ver, la inscripción en realidad se hace formal a través de Bedelía, después se les avisará bien, hasta cierta fecha antes del parcial, ¿tá? Porque lo de la inscripción es porque nosotros, para hacerlo presencial, necesitamos tener lo más exactamente posible cuántos son los que se van a presentar, para poder justamente acondicionar bien los espacios para poder tomarlo, ¿no? Entonces, eso es lo de la inscripción. Pero aparte, como vamos a tener esta otra situación de casos excepcionales, esos también se los voy a pedir seguramente, probablemente a nivel del curso, capaz que por EVA, veremos cómo hacemos, con cierta anticipación, que sea, por ejemplo, 2 semanas, que nos avisen eso, porque tenemos que justamente preparar esa otra toma virtual, ¿tá? Que va a ser en paralelo, o sea, al mismo tiempo que el parcial presencial. Vamos a tomar el presencial y el virtual para esos casos puntuales que no lo puedan dar presencial, ¿tá? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Les queda claro cuál va a ser el mecanismo? ¿La inscripción va a ser en el EVA o en Bedelía? No, la inscripción para el parcial va a estar en Bedelía. Está, excelente. ¿Y saben qué es? Eso, así, totalmente requerido, ¿no? O sea, de vida o muerte. Si no se inscriben, porque después no depende de nosotros. Supónganse que nosotros digamos, bueno, queremos que entre igual, porque sabemos que está haciendo el curso, está en la lista, todo, pero no se anotó porque se olvidó.
no nos va a dejar facultad, porque después facultad, o por lo menos el año pasado fue así, ¿no? Facultad hace un control estricto de las personas que entran, que ingresan. ¿Se acuerdan que, bueno, los que vinieron así, que se les controlaba, bueno, además se les controla la temperatura y una cantidad de cosas, y si no estaban inscritos, no pueden entrar. Así que es de vida o muerte inscribirse. Yo voy, por supuesto que vamos a mandar algún mensaje al foro y eso, pero quería cuanto antes irles comentando y también escuchar si tienen alguna opinión o si algún planteo con respecto a esto. O bien le parece que va a tener problemas con esta forma, digamos. Yo tengo una duda nomás. Sí, Yo sé que hay una definición muy estricta de todo lo que es población de riesgo, sí. pero también se va a incluir a gente que eventualmente por HOV Mm. tenga que estar esperando resultados de test de COVID mismo o algo por el estilo. Bueno, buena pregunta. Eso nos pasó el año pasado, ese tipo de problemas. Claro, esos son O que te imprevistos, o sea, porque Sí, si 2 días antes de repente te pasa eso, este, ahí va. O te entregan quizás el resultado de la prueba el día mismo y justo te da claro, negativo y tenés la chance como que no te excusa que lo hagas remoto, o quizás claro. vas el día mismo y no sé. A ver, Algo por el estilo. O caes y justo tenés la temperatura alta por razones, ¿viste? Hay millones de razones posibles bueno, y, ese ta, y es tenés que otro. volverte a tu casa. A ver, son dos distintas, ¿no? Si pasa esto de que justo están esperando resultados, está buena tu pregunta porque lo podemos dejar también como escrito, ¿no? Lo estoy escribiendo para no olvidarme. Eh, es como, casos súper excepcionales que probablemente no suceda, y si sucede, se da 2 casos puntuales, o 1 o 2 casos puntuales, pero me pasó el año pasado, además, fue muy, muy gracioso porque la persona que descubrió que le salió el resultado el mismo día que tenía el examen o el parcial, había estado estudiando con otro compañero que también iba a dar el mismo examen, entonces el otro compañero tampoco podía. Bueno, entonces, situaciones así, por supuesto que las vamos a tener en cuenta y supongo que lo que vamos a hacer es resolverlo sobre la marcha. O sea, si sucede eso, bueno, esas personas automáticamente van a quedar en el grupo que lo dará por Zoom. ¿Tá? Como es todo al mismo tiempo, nada, esas personas en vez de ir a la facultad lo dan por Zoom y ya está. Eso en cuanto a si surgió que están esperando por un resultado. Lo otro que preguntaste fue si justo le da la fiebre alta. Bueno, este caso es más complicado, pero en realidad podría entrar en el mismo grupo. Se vuelve para su casa y lo hace virtual. Eso tenemos que... Eso me lo estoy Claro, sí, anotando. la pregunta iba más bien por el tema de cuál es la justificación, ¿viste? Ya sé que pusieron lo que tenés que estar a más de 80 kilómetros de la FING o si tenés Sí. algún tema, o seas población de riesgo, pero ¿son solo esas dos las justificaciones o hay alguna más? Esas son las únicas dos, por lo menos por ahora, a menos que algo cambie, ya les Ahí digo, va. en el proceso de aprobación y eso, son las únicas dos de antemano. ¿Tá? Esas son Ujú. las que de antemano vos podés presentar y quedás ya en el grupo virtual. Ahora, estas otras dos cosas que vos planteaste son situaciones de último momento, ¿tá? Y bueno, Sí, sí. la Sobre todo la segunda temperatura es. ni hablar, pero las dos son de último momento que vamos a intentar contemplarlas también. ¿No? Ta, bárbaro. La de la temperatura es la más complicada porque ahí yo voy a necesitar que en facultad me avisen que la persona se presentó, que le dio temperatura alta, y entonces ahí, pero bueno, lo vamos a Sí, no, pensar cómo hacer claro, para... la segunda era, es el último imprevisto, o sea, Sí, más flex es demasiado, pero ta. Yo preguntaba más que nada porque la primera porque también conozco a dos o tres caso, personas, ponele que sí, que justo el día mismo a las 8 ponele que la prueba es a las 9 y a las 8 de la mañana le entregan el resultado negativo. claro, Entonces, claro. es también afecta mucho todo lo que es el estudio. Entonces, si vos le No, podés garantizar claro, que pueda hacer la prueba por supuesto, remota, es mucho mejor. Pero está, gracias. por supuesto, no, de nada.
trataremos de contemplar y escribir bien exacto estos casos. Y bueno, igual vieron que cuando en épocas normales hay imprevistos que te pueden impedir ir a un examen, o sea, tampoco podemos contemplar todo, ¿no? Pero estas cosas claramente tienen que ver con esta situación y bueno, las vamos a contemplar. ¿Está? ¿Alguien más quiere preguntar algo? O alguien que ya sepa que está en esa situación, también me sirve que ir sabiendo si hay gente que vive en el interior y que no puede trasladarse a Montevideo y que va a estar en ese grupo. Porque la verdad que es difícil tener una idea de cuántos van a ser, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas de esto, vamos a continuar con lo que estábamos. Y vamos a hacer el ejercicio, la parte B del ejercicio 2. ¿Está? La parte B dice, número de los pilotos con máxima cantidad de vuelos. Ay, esperen que hice el lío. Quería sacar, no me deja borrar la rayita. Pero voy de mal en peor. ¿Por qué me hace esto? Bueno, cuando uno cree que ya maneja algo, le vuelven a pasar cosas extrañas. Bueno, está bueno que justo tomar este ejercicio porque es un ejercicio de máximo, ¿no? Nos dice máxima cantidad de vuelos. ¿Está? Hay ejercicios que nos piden calcular un máximo, perdón, no es calcular un máximo, sino devolver cuando algo es máximo, o lo mismo, porque es totalmente análogo el problema, con el mínimo. ¿Tá? Y las estrategias, ustedes ahora lo vamos a resolver, la idea es que abstraigan esa estrategia, porque va a ser igual, se va a aplicar de la misma manera en cualquier caso en que tengan que considerar un máximo o un mínimo. ¿Tá? ¿Cuál es la estrategia? Primero se las digo así intuitivamente y en general. La estrategia es, cuando tengo un máximo en cálculo de tuplas, fijarme que ese atributo, si yo recorro las otras tuplas, no exista ninguna que sea mayor que esa donde estoy parada. Entonces, si no existe ninguna que sea mayor que esa, entonces esa es un máximo. Esa es una forma de resolverlo. Y si no, la otra, que es lo mismo, pero al revés, es decir, bueno, para esta tupla que quiero ver si es máximo o no, la condición que voy a poner es que para todas las otras tuplas, ¿tá? El valor de ese atributo sea menor. ¿Tá? Así que es, o no existe uno mayor, o para todos se cumple que es menor. ¿Tá? Todas las demás son menores. En realidad hay una sutileza más. Si hacemos con el para todo, diríamos menor o igual en vez de menor. Porque ver que algo sea máximo no quiere decir que sea el único máximo. Pueden haber varios. Entonces lo soluciono diciendo que todos los demás sean menor o igual. ¿No? Con el not exist, con el no existe, lo que me voy a fijar es que no exista uno mayor. Y ahí sí es mayor y no mayor o igual. ¿Tá? Entonces, bueno, explicado esto intuitivo, ahora vamos a hacer la consulta a ver si queda claro, y si no, me avisan. Me pide entonces número de pilotos con la máxima cantidad de vuelos, entonces voy a devolver número piloto. Pilotos T. Y la otra particularidad de estas consultas es que tengo que buscar sobre la misma tabla. ¿Tá? Entonces yo tengo T, que es de la tabla pilotos. Pero necesito
otra variable que también sea de la tabla de pilotos, para poder mover esa otra variable a través de todas las otras tuplas y hacer la comparación. ¿De acuerdo? Así que, típicamente, cuando hago un máximo y un mínimo, voy a necesitar tener 2 veces a la tabla. ¿Tá? Entonces digo, bueno, pilotos T, y vamos a hacerlo con el para todo primero. Decimos para todo U, si U está en la tabla pilotos, entonces U, y el atributo es cant vuelos, es menor, no, es todas las tuplas, sí, está bien, es menor o igual, lo que habíamos dicho hoy, que T cant vuelos. Y acá la pregunta sería, siempre cuando usamos el para todo, nos fijamos qué pasa con lo del lado izquierdo del para todo. Bueno, acá daría falso si no hubiera ningún piloto, ¿no? Pero si se fijan en la letra, nos dice que en la base de datos no hay tablas vacías. O sea que siempre va a haber alguna tupla en pilotos U. Nunca va a dar falso el lado izquierdo del implica. Entonces, no necesito agregar ninguna condición más en esta consulta. ¿Se entendió esta consulta? Sí, se entendió. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a hacerlo de la otra manera ahora, que es con el not exist. T, un número piloto, tal que pilotos T, y, bueno, atención acá. Ay, yo no sé por qué, cuando le doy undo se me va a la otra pantalla, es muy raro este comportamiento. Bueno, atención acá, hacemos el not por fuera, y después decimos not existe, ¿tá? Siempre háganlo de esta manera. No sucede que exista la tupla U, que sea de la tabla pilotos, y que cumpla que cant vuelos, ay por favor, no, estoy con unos problemas, ahora sí que estoy frita, se me borró todo, esperen un cachito. No entiendo qué pasó. Que no me funciona el undo, terrible. Cuando le doy undo se me va a la pantalla anterior. Creo que lo perdí. Bueno, no importa, suerte que está grabado. Vamos a escribir de nuevo. Hay algo que me está funcionando mal. Vamos a escribir de nuevo esta última. No, creo que. Ay, Dios. Y me están dando, me está funcionando en forma randómica todo esto. Disculpen. Era número piloto. Pilotos T. Y no existe U. Pilotos U. Y U. Punto cant vuelos mayor que T punto cant vuelos. ¿Tá? Esta sería la solución con el no existe. ¿Tá? Lo que me fijo entonces es que no exista una tupla, otra tupla en pilotos, donde la cantidad de vuelos sea mayor que la cantidad de vuelos de la tupla que estoy devolviendo. ¿Tá? ¿Preguntas sobre esta solución?
Bien, perfecto. A ver cómo estamos de hora. Vamos a seguir un poquito más y después hacemos el repaso de álgebra. Parte C. Número de los pilotos con más de 30 vuelos que pilotearon solo aviones del tipo DC-10. Esta consulta también me parece súper importante de ver. Perdón, una cosita antes de pasar a esta siguiente consulta sobre el máximo y el mínimo que me quedó pendiente decirles. Este ejemplo que vimos es el más simple que uno se pueda imaginar. Está bueno que lo tengan como referencia. Porque después, ¿qué pasa? Aparecen cálculos de máximos o mínimos, pero pueden aparecer dentro de consultas más complejas, con más condiciones, con más combinaciones de tablas para poder llegar a ese máximo o a ese mínimo. Entonces, está bueno que ustedes tengan como referencia el caso directo que es el bien simple de máximo, como sería este ejemplo, y entonces usando eso como apoyo pueden resolver otras más complejas. Entonces, nada, tengan en cuenta eso, ¿no? Que en realidad después surgen consultas que tienen un máximo o un mínimo, pero en un contexto más complejo para contestar la consulta. Así que la idea es, acuérdense de cómo se resuelve en el caso básico para poder resolverlo en casos más complejos. Bueno, y ahora sí, la parte C, lo que les decía, es muy interesante porque plantea otro tipo de problema, que es cuando me piden algo con un solo, con la palabra solo. Vimos en la parte A que nos pedía algo que se cumpliera para todos los aviones, ahí teníamos un para todo. Bueno, ¿cómo me manejo cuando me piden algo con la palabra solo? ¿No? Acá dice, número de los pilotos con más de 30 vuelos que pilotearon solo aviones de tipo DC-10. O sea, que en vez de ser que pilotearon todos los aviones, nos dice que pilotearon solo aviones de ese tipo. Entonces acá es distinto, el problema es distinto a lo que tenemos que lograr, pero un para todo también nos puede ser de utilidad. Acá cuando hay el solo, podemos utilizar el para todo o el not exist también. Hay veces que es totalmente indistinto, hay otras veces donde queda mucho más complicado hacerlo con uno o con otro. Así que en cada caso uno tiene que ver cómo le queda más fácil si resolverlo con un para todo o con un not existe. Acuérdense que en general casi siempre se puede con cualquiera de las dos formas, pero a veces es mucho más complicado con una que con otra. Pero va a ser, para el solo, seguro van a necesitar utilizar uno de esos dos constructores, o el para todo o el not existe. Entonces, bueno, vamos a resolver esta consulta. Otra vez lo único que me pide es número de piloto, así que por ahí no es la complicación, digamos, por armar el resultado, porque es solo el número de piloto. Me dice que sea con más de 30 vuelos, entonces decimos, bueno, esto es pilotos T, I, T, cant, vuelos mayor que 30. Y después me dice que pilotearon solo aviones de ese tipo. Bueno, ¿cómo podríamos pensar ese solo? ¿Qué quiere decir que pilotearon solo esos aviones? Bueno, quiere decir que no pilotearon otros, lo puedo pensar así, o puedo pensar que todos los eventos de cuando pilotearon, que serían los viajes, ¿no? Entonces que todos los viajes de ese piloto fueron con aviones de ese tipo. ¿Se entiende? Entonces, para hacerlo y que se vea bien la diferencia con la de la parte A, vamos a hacerlo con el para todo y vamos a decir que para todo U, y acá viene la gran diferencia. ¿Dónde va a ir el para todo? ¿Va a ir en la tabla avión? Yo tengo que fijarme que algo que suceda en todos los aviones del tipo S10, o tengo que fijarme
en algo que suceda en todos los viajes. En realidad tengo que ir a la tabla viajes, porque me tengo que fijar que todos los viajes de ese piloto sea con aviones de ese tipo. ¿Tá? Entonces lo que hago es, para todo U, viajes U. Entonces, ¿qué pasa con esa variable U? ¿Lo que voy a pedir es para todas las tuplas de la tabla viajes? No, es para todas las tuplas de la tabla viajes de este piloto que estamos tomando, ¿verdad? Entonces me fijo, le pido que sean las tuplas de viajes donde el piloto es este que yo estoy tomando, ¿tá? Entonces ahora sí, yo estoy diciendo, todos los viajes del piloto este que estoy tomando, del piloto de T, tiene que pasar que hayan sido de aviones del tipo DC-10. ¿Tá? Ahora, ¿cómo me fijo que sea aviones de ese tipo? Porque ese dato no lo tengo en la tupla U de viajes. Ese dato lo tengo en la tabla avión. ¿Tá? Entonces tengo que ir a buscar la tupla correspondiente en la tabla avión. Entonces, para ir a buscar esa tupla, voy a hacer existe B. Me interrumpen, por favor, si tienen alguna duda. ¿Tá? Existe B, que ese es el avión número avión, es el mismo que tengo en viajes. ¿Tá? Existe entonces una tupla en aviones, que es el mismo número de avión que tengo en viajes, y ahora sí puedo agregar la condición del tipo de avión. Que es de DC-10. Entonces, para toda tupla U de la tabla viajes de ese piloto, lo que sucede es que va a haber una tupla en avión que es de ese viaje que estoy tomando y que el tipo es de DC-10. ¿Tá? Y bueno, tendría que asegurarme que hay algún viaje hecho por este piloto, porque si no voy a devolver a todos los pilotos y no quiero que se comporte de esa manera, ¿no? Entonces cerramos el para todo y agregamos la condición de que exista una tupla en viajes cuyo número de piloto sea el mismo de T. Bueno, y ahora me dicen si no se entendió, si tengo alguna duda, algún comentario sobre esta consulta. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Todos entendieron? No, no dejen de preguntar. Si tienen dudas, aprovechen. Bueno, piensen entonces ustedes después cómo resolverían esta misma consulta con el not existe. A ver si les sale. Y después cualquier cosa me preguntan. ¿Está? Porque esta consulta también sale bastante fácil con el not existe. Bueno, si no hay preguntas, paso ya a otra. Bueno, bárbaro. Vamos a cambiar ahora de ejercicio y vamos a ir al ejercicio 3.
saben que voy a tener que salir de la pizarra porque me está funcionando muy raro. Y ya aprovecho y vamos un poquito a la letra, antes de pasar a la letra de ese ejercicio. El ejercicio 3 es que, bueno, es un ejercicio que venimos usando de hace muchísimos, infinitos años, que es un ejercicio claramente de otra época, que creo que cuando yo cursé base de datos en la carrera, ya estaba. Así que imagínense. Les aclaro esto porque este ejercicio habla de locales, juegos y maquinitas, cuando era algo muy común los locales de maquinitas, que ahora no lo es. Entonces, bueno, hay que entender un poco esa realidad. Lo que nos habla es que tenemos entonces locales, ¿ah?, donde hay maquinitas y fichas para las maquinitas. Dentro de las máquinas hay juegos, entonces tenemos una tabla locales, cuya clave es el número de local, una tabla juegos, cuya clave es el número de juego, y una tabla máquinas, cuya clave es el número de máquina, y en esa tabla máquinas es donde se relaciona el juego con el local, ¿tá? Entonces, vieron que siempre hay alguna tabla que es donde se realiza esa correspondencia, esa relación entre los datos, ¿no? O sea, yo si miro locales, tengo datos solo de los locales, si miro juegos, datos solo de los juegos, como el origen, el tipo, pero están desconectadas, ¿no? Pero cuando vamos a máquinas, ahí tenemos el número de máquina y ahí tenemos el juego que hay en esa máquina y el local, ¿no? ¿Se entiende el esquema? Una cosa que es muy importante en estos ejercicios, y no les remarqué, me olvidé de remarcarles recién, es que cuando miramos el esquema es mirar bien las claves, porque cuando hacemos las consultas en cálculo, se habrán dado cuenta que siempre hacemos la relación entre las tablas a través de las claves. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque nos podemos equivocar. Por ejemplo, cuando la clave, eso no nos pasó, no se nos vio en el otro ejercicio, ni tampoco se va a dar acá, pero cuando la clave está formada por varios atributos, cuando yo hago las igualdades, cuando hago un existe, por ejemplo, como hicimos recién, que hicimos el existe de la tabla, bueno, no me acuerdo, ya me olvidé, pero no importa, el existe de otra tabla para ir a buscar algo, ahí va el existe en la tabla avión, por ejemplo, ¿tá? Y los tengo que relacionar. Si la clave tiene dos atributos, tengo que poner las dos igualdades. ¿Se entiende? Siempre hacemos esa relación a través de las claves. Y está mal si no lo hacemos así, porque la consulta nos puede dar cualquier cosa, puede funcionar mal, ¿no? Siempre tenemos que relacionarnos a través de la clave, siempre hay que usar la clave completa para hacer esa relación, ¿tá? Entonces, por eso es muy importante que tengamos claros cuáles son las claves, ¿tá? Bueno, bien. Entonces, visto esto, vamos a resolver acá las tres primeras consultas que tenemos acá. La primera pide las ternas, identificación del local, dirección del local e identificación del juego, tales que el juego está solo en ese local. Y justo, fíjense, la primera consulta es un solo, así que vamos a arrancar por ahí, ¿tá? Vamos a ver si ahora me funciona mejor la pizarra, si se resolvió el problema. Bueno, entonces, ejercicio 3, parte A, dentro de la parte A, parte 1.
externas, identificación del local, dirección del local, identificación del juego. Ahí vamos a mirar nuestras tablas para ver de dónde vamos a sacar todo esto. Y tenemos identificación del local y dirección del local, está en la tabla locales, ¿tá? Y después tenemos identificación del juego, que eso no está en la tabla locales. Así que esta consulta vamos a tener que armar la tupla del resultado con valores que vienen de distintas tablas, ¿tá? La identificación del juego podría venir de la tabla juegos, o podría venir de la tabla máquinas, ¿tá? En principio, vamos a sacarlo de la tabla juegos porque no sabemos muy bien cómo va a ser la consulta, ¿no? Entonces ponemos la tupla T punto número local, T punto dirección, sí, dirección, y U punto número juego. ¿Tá? Vamos a devolver esas triplas. ¿Y qué tienen que cumplir? Bueno, primero que nada vamos a decir que T es de locales y U es de juegos. Bueno, pero además de eso, ¿qué tienen que cumplir esas T y U para estar en estas triplas que estoy dando como resultado, ¿no? Bueno, lo que tienen que cumplir es que el juego está solo en ese local. Entonces, nos fijamos, bueno, ¿dónde tenemos que el juego está en un local? Bueno, lo tenemos en máquinas. ¿Qué tiene que pasar para que esté solo en ese local? Bueno, tiene que pasar que esté en máquinas por lo menos una vez, pero además que no haya otra tupla en máquinas donde esté ese mismo juego combinado con otro local. ¿Está? Para que el juego esté solo en el local que estoy devolviendo, tiene que pasar eso, ¿no? Que no esté con otro diferente. Entonces, en realidad esto lo resolvemos, capaz lo más intuitivo sería con existe y no existe, ¿verdad? Entonces decimos, y existe, vamos a llamarle M1, capaz para que sea más intuitivo, una tupla M1 en máquinas M1, donde M1 punto, bueno, esto lo quiero después ver si esto funciona. No, seguimos con el mismo comportamiento extraño. M1, número de juego. Bueno, ¿qué me estoy fijando entonces? Que haya una tupla en máquinas, que el número de juego sea ese que estoy devolviendo. ¿Sí? Además me tengo que fijar que el local, o sea, lo primero que decir es que exista esa tupla con ese juego y ese local, ¿tá? Porque al decir que está solo en ese local, estoy diciendo dos cosas, que no está en otro, pero además que está en ese, ¿no? Entonces, tengo que fijarme que, además de que sea ese juego, M1 tenga número local igual a el número de local de T. ¿Tá? Y bueno, después que pedí esa condición, voy a pedir que no exista una M2 que sea una tupla de máquinas y que M2 punto
¿qué vamos a pedir? Que sea el mismo juego y que el local sea diferente. No sería igual porque estamos diciendo que no existe. A ver, yo estoy diciendo que exista la tupla donde está ese juego con ese local, que es lo que estoy devolviendo, y quiero que no haya otra donde esté el juego con un local diferente. Quiero que no exista. Sí, sí, Ay, sí. quedaron horribles, estoy mirando acá los símbolos estos, pero ¿se entendió? Sí, lo Eso entendí. está. Sí, sí, sí. Acá quedó medio confuso por el símbolo de número local y el distinto, pero bueno, son cosas, Una pregunta. sí. Ah, no, no, nada. Ya lo vi. ¿Sí? Y Bueno, podrías poner también que M2 punto número de juego sea igual a U número de juego, que es lo mismo en no realidad. claro, podría haber puesto en vez de el M1 número de juego, poner U número de juego. Sería lo mismo. Puedo poner cualquiera Ahí de los va. dos, es lo mismo, porque como ya los tengo igualados antes, sería igual. ¿Tá? Podría elegir cualquiera de las dos formas. Y bueno, entonces ahí cerraría esta expresión. ¿Se entendió? ¿Algún comentario? Vieron que esto también lo podemos hacer, en vez de hacerlo con esta estrategia, con el existe y no existe, también lo podría hacer con el para todo. Capaz que no quedaría tan directo, ¿no? ¿Dónde tendría que ranguear ese para todo? ¿Dónde tendría que mirar? ¿Y qué me tendría que fijar? ¿Qué les parece? A ver. ¿Cómo lo tendría que razonar esto? Capaz que para toda máquina que tenga ese juego, que sea tipo solo el único local. O sea, que el local sea Exactamente, ese. perfecto. Ese sería el razonamiento. Para toda máquina, tendría que hacer para todo, por supuesto, iría sobre máquinas de ese mismo juego, ¿tá? Después vendría el implica, y ahí tendría que decir que el local sea el mismo. Perfecto. Bien. Porque fíjense que lo que está pasando acá es que el juego con el local pueden estar combinados en distintas máquinas. O sea, es el mismo juego con el mismo local, pero en distintas máquinas del local. Entonces, lo que yo me voy a fijar es que, bueno, cuando yo armo, igual ese para todo tendría que venir después del primer existe, ¿no? Siempre el primer existe tiene que estar. O sea, yo armo una tupla en la que sé que los tres juntos están, y después agrego la condición de que, bueno, en todas las tuplas pasa que el juego está con el mismo local, o el no existe como decimos acá. ¿Está? Bueno, no hay ninguna pregunta de esto. Hacemos una última consulta. Vamos a pasar a hacer un repasito de álgebra relacional y ya dejarnos medio prontos para el próximo jueves dedicarnos a álgebra. ¿Está? A ver, voy a salir de nuevo de la pizarra porque es imposible. Vamos a, Perdón, ¿vamos a hacer sí, la 2 o la 3? Porque ahí me quedó una duda la 3. bueno, hacemos la 3 entonces. ¿Prefieren la 3? Vamos con la 3.
Entonces, parte A, consulta 3. Bueno, la consulta 3 dice, identificación de los locales que tienen por lo menos un juego de cada uno de los tipos relacionados con los juegos de origen coreano. Esta consulta está interesante, es un poquito más complicadita de ver. Dice observar que no necesariamente los locales solución tienen algún juego de origen coreano. ¿Tá? O sea, lo que tiene interesante esta consulta es que puede ser un poco más difícil entender bien lo que pide. Y es lo primero que tenemos que lograr, entender bien lo que pide para poderla resolver, ¿no? Nos pide los locales que tengan un juego de cada tipo de juego de los juegos de origen coreano. ¿Tá? Eso significa, y por eso la aclaración, que no es que tengan esos locales solución, no es que tengan que tener juegos de origen coreano. ¿Tá? Muy importante eso porque cuando uno se pone a resolverlo puede caer en ese error. No tienen que tener juegos de origen coreano, tienen que tener juegos de todos los tipos que tienen los de origen coreano. ¿Tá? Así que si los juegos de origen coreano, fíjense que tenemos una tabla juegos donde está el origen y el tipo. Entonces, si yo tengo que los de origen coreano tienen 5 tipos diferentes, o 3 tipos diferentes, guerra, no sé, guerra es lo único que se me ocurre, guerra, fútbol y laberintos, ¿tá? Esos 3 tipos, yo lo que quiero son los locales que tienen juegos de esos 3 tipos. No importa que sean coreanos o no. ¿Tá? Entonces, primero es eso, entender bien lo que me está pidiendo la consulta. Entonces vamos a ver, a irla pensando, a ver. Nos pide identificación de los locales, así que va a ser T número local. ¿No? Y esto es locales T. Y después nos dice entonces que tengan por lo menos un juego de cada uno de los tipos relacionados con los juegos de origen coreano. ¿Cómo lo resolverían? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué constructor necesitaríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo resolvemos ese cada uno de los tipos? Puede ser que sea para todo juego que sea de origen coreano, que hacer coincidir los tipos. Ahí está. Hay que hacerlo con un para todo, porque queremos todos los tipos de los de origen coreano. Ese para todo va a tener que ir sobre juegos, porque es donde están esos tipos. ¿Tá? Así que es correcto lo que decimos. Entonces decimos, bueno, local T, ¿y qué le vamos a pedir? Bueno, vamos a pedir que para toda U, donde U es una tupla de juegos, y que todas tuplas de juegos queremos. Queremos todas las de origen coreano, ¿verdad? Para sacar los tipos de ahí. Entonces decimos, para todo U, juegos U y U, origen, igual, coreano. Todas las tuplas que tengan un juego de origen coreano, para todas esas, ¿qué tiene que pasar? Y ahora vamos a ver qué tiene que pasar. ¿Qué haríamos ahí? ¿Puedo tirar una idea capaz? Sí, sí. Tiene que existir un juego que pertenece al local y a ese pertenece, hacemos el truco del teórico, que coincidan el tipo y que sea Ujú. de origen coreano, bueno, de ese local. Que sea de origen coreano, no. Que coincida el tipo con el de la U que agarramos acá. ¿De acuerdo? Justamente, no vamos a pedir que sea de origen coreano, vamos a pedir que coincida el tipo nada más. Y está Ah, ok, bien, claro. y está bien lo que dijiste.
Ahora, vos dijiste vamos a juegos, pero en realidad, claro, tenemos que ir a juegos, porque lo que nos piden son los locales, ¿verdad? El local tiene que tener un juego que cumpla eso. Entonces, en realidad tenemos que ir a máquinas para ver que el local tenga el juego que cumpla, que su tipo es el mismo que el de origen coreano. Así que vamos a tener que hacer dos existes. Uno sobre máquinas y otro sobre juegos. ¿Tá? Vamos entonces a hacer esto. Existe B, máquinas B, y podemos poner los dos existe uno a continuación del otro y después poner todas las condiciones. Existe W, juegos W. ¿Tá? Entonces, lo que estoy haciendo es, para todas las tuplas de juegos de origen coreano, ¿tá? Para cada una de ellas, voy a buscar que exista una máquina y un juego donde el tipo del juego, ahora vamos con las condiciones, ¿no? W punto tipo sea igual al tipo del juego que tenemos en U. ¿Tá? Y después, ¿qué otra condición voy a agregar? Acá viene el rol de la tupla en máquinas, que me tiene que decir que ese juego que encontré, que tiene el mismo tipo, está en el local que estoy devolviendo. ¿Tá? Entonces, digo que B punto número juego es igual a W, que es el que tiene el mismo tipo, ¿verdad? Número juego, y B punto, y acá tomo el local. Número local es igual a T punto número local. Esta es una consulta bastante engorrosa, ¿verdad? Tengo que cerrar 3 paréntesis. A ver, hasta acá si se entiende. Repasemos. Estamos tomando un local, la tupla T, el local que va a ir al resultado, y pedimos que para todas las tuplas de juegos, o sea, para todos los juegos que tengan origen coreano, exista una tupla en máquinas y otra en juegos, tal que el juego tiene el mismo tipo que la de origen coreano y el juego está en el local que estoy devolviendo. Que ese está en el local que estoy devolviendo es lo que hago con la tupla, lo que me fijo en la tabla máquinas, con la tupla B de la tabla máquinas. ¿Tá? Y acá el detalle importante es que estoy fijándome que el tipo sea el mismo tipo que el de la tupla U, ¿tá? Pero no que el origen, no necesariamente el origen tiene que ser coreano. ¿Tá? Y después, bueno, tomo un juego que lo único que le pido que cumpla es que el tipo sea el mismo, y después digo, bueno, ese juego busco que esté en máquinas con mi local. ¿Tá? Y con el para todo me aseguro que todas las tuplas de origen coreano cumplieron, que yo encontré un juego del mismo tipo y que estaba en ese local en la tabla máquina. Ese es cómo se razona. No sé si lo pude explicar bien, si se entendió. Bueno, y nuevamente vamos a agregar, voy a tomar otra mejor, cada vez que borro me queda un puntito extraño. Nuevamente vamos a agregar la condición de que juegos o sea, de que se cumpla, que exista alguna tupla que cumpla lo del lado izquierdo del para todo, porque si no pongo esta condición,
¿qué pasaría? Que si no hay ningún juego de origen coreano, me devolvería todos los locales. Y no tendría mucho sentido que esta consulta me devolviera todos los locales, porque no hay ningún juego de origen coreano en mi tabla de juegos. ¿Tá? Bueno, preguntas sobre esta consulta que es bastante entreverada, complicada. Ahí cuando pusiste la última parte, ¿no tenés que poner un and en algún lado? Ay, sí, perdón. Me faltó el A. Ahí. Gracias. Bueno, ¿se entendió? Profe, ¿podés repetir bien cómo interpretaste la letra? Porque yo creo que la había interpretado mal y capaz que lo puedo entender mejor si lo repetís esa Dale. parte. Sí, claro. Sí, esta consulta tiene eso, es como confusa, digamos, lleva un poquito a entreverarse. Lo que nos pide es los locales donde, mejor se las desarmo de otra manera la consulta, ¿no? Lo que dice es, yo tengo juegos que son, en mi tabla de juegos tengo juegos que son de origen coreano, ¿tá? De esos juegos de origen coreano, esos juegos de origen coreano hay de distintos tipos. Hay varios tipos de juegos que son de origen coreano. Como les decía bien el ejemplo, supónganse que mis juegos de origen coreano, todos ellos son solo de 3 tipos. Son de tipo guerra, que hoy fútbol y laberintos. ¿Tá? Entonces tengo esos 3 tipos de juegos. Lo que me pide la consulta es que quiero los locales en donde hay por lo menos un juego de todos esos tipos, de esos 3 tipos. O sea, locales donde hay juegos, vamos a decirlo más fácil, locales donde hay juegos de esos tipos. En este caso, tiene que haber juegos de guerra, de laberintos y de fútbol. ¿Tá? Eso es lo que pide la consulta. Entonces, ¿esos locales que devuelvo tienen que tener juegos de origen coreano? No, no necesariamente. Pueden ser, capaz que no tienen ningún juego de origen coreano. Pero sí tienen que tener juegos de esos 3 tipos. Esa es la interpretación. Pueden tener también juegos de origen coreano, eso no quiere decir que no, pero no tienen necesariamente que tenerlo. ¿Se entendió mejor? Claro, pero Ujú. sí, pero no entiendo dónde asegurás que tienen de todos los tipos posibles. En el para todo. O sea, yo en estas condiciones que estoy poniendo se tienen que cumplir para todas las tuplas de origen coreano. Entonces, todas las tuplas de origen coreano yo las voy recorriendo, ¿sí? Y cada una de ellas que me paro, voy a buscar una tupla que cumpla que el tipo es igual. Entonces, cuando yo vaya recorriendo todas esas tuplas de juegos, ¿no? En el para todo, voy a pasar por todos los tipos de los juegos de origen coreano. Voy a pasar por esos 3, por ejemplo, que decía recién. Entonces, para todas esas tuplas donde yo me vaya deteniendo, va a tener que cumplirse el otro lado del implica, que es que haya un juego que tenga el mismo tipo, que esté con ese local que estoy devolviendo. Ahí va, ahora mejor, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, de nada. Bueno, vamos a ir entonces un poquito a empezar a tomar el tema de álgebra relacional, si no tienen ninguna duda más de cálculo. ¿Hay preguntas? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar con el tema de álgebra para que ustedes empiecen a trabajar en el práctico de álgebra relacional. Miren que todos estos temas, por supuesto,
más está decir, pero van a ir para el parcial y también se van a trabajar en el laboratorio, ¿no? Ahí está. Vamos a repasar un poquito el material de esto y me van preguntando si tienen dudas. Bueno, álgebra relacional. Este lenguaje, a ver, es como el lenguaje de cálculo que vimos, que estuvimos viendo, el lenguaje de cálculo de tuplas, ¿tá? O sea, tiene el mismo objetivo, que es especificar consultas en el modelo relacional, ¿tá? Pero es un enfoque totalmente distinto. En vez de ser un enfoque o sea, una herramienta diferente, ¿no? En vez de utilizar la lógica, como usábamos en el cálculo relacional, que usábamos lógica de primer orden, acá lo que utilizamos es un álgebra donde tenemos operadores que van combinando los datos. Nuevamente pensamos en las tuplas, en las tablas como conjuntos de tuplas, ¿no? Nuevamente pensamos en conjuntos, ¿tá? Pero lo que utilizamos es un álgebra donde tenemos operadores que se van aplicando y vamos obteniendo las tuplas que necesitamos para nuestra consulta. Entonces se piensa bien diferente, ¿tá? Lo bueno de estos dos lenguajes es que realmente es una forma de pensar totalmente distinta de las consultas, y lo interesante es que hay gente que le resulta mucho más intuitivo uno, y hay gente que le resulta mucho más intuitivo el otro, o sea que no hay, hay gente que dice, ¿no? Es mucho más fácil cálculo que álgebra, y hay gente que le pasa totalmente al revés, así que cada uno verá qué le sucede, pero bueno, lo interesante es que vamos la idea es que aprender los dos, ¿verdad? Vamos a ir directamente a los operadores. Tenemos el operador de selección, ¿no? Los operadores utilizan símbolos para cada operador. Entonces, el de selección es un operador que se aplica a una tabla y se pone una condición. Entonces, cuando aplico la selección, lo que estoy poniendo es una condición sobre los valores de las tuplas. Entonces estoy diciendo, bueno, de esta tabla me voy a quedar con las tuplas que cumplan, cuyos valores cumplan la condición que pongo allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense este ejemplo, selección de la tabla empleado, las tuplas que cumplan salario mayor que 3.000. Salario es el nombre de un atributo, ¿verdad? Entonces, este operador, esta operación me va a devolver las tuplas de empleado con salario mayor que 3.000. Esa condición puede tener un AND, por ejemplo, un OR, es una condición lógica, donde puedo poner distintos operadores condicionales. Entonces, por ejemplo, acá selecciono de la tabla de empleados los que tienen número de departamento igual 4 y salario mayor que 3.000. Acá es otro ejemplo donde tiene un NOT, entonces son las tuplas que no cumplen todo esto que tengo ahí. Y así puedo armar las condiciones y seleccionar cierto conjunto de tuplas. Después tengo el operador de proyección. Proyección es al revés, ¿no? O sea, si se imaginan la tabla, cuando hago selección me estoy quedando con algunas filas, ¿no? Estoy sacando un conjunto, un subconjunto de filas de la tabla. Eso era la selección. Cuando vengo a la proyección, de lo que doy es una lista de atributos, lo tengo que pensar al revés. Tengo la tabla y lo que digo es con qué columnas de la tabla me quedo. Así que pueden pensarlo así. Selección, me quedo con algunas filas, un subconjunto de filas. Proyección, me quedo con un subconjunto de columnas. ¿Tá? En la proyección, en vez de dar una condición como hacía en la selección, lo que doy es simplemente la lista de atributos, ¿tá? Que corresponden a esas columnas con las que me quiero quedar. Así que, por ejemplo, si proyecto de la tabla FABS
nombre y dirección, me estoy quedando de la tabla FABS, que era aquella que era la tabla de fabricantes, solo con el nombre y la dirección. Acá me quedo solo con la descripción de los productos, acá me quedo solo con el número fabricante de la tabla B. ¿Está? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, pues tengo la unión, que es igual que el operador de conjuntos, ¿no? Tengo una tabla, unión, o sea, una relación, unión, otra relación, me va a devolver como resultado una tabla que tiene las tuplas de ambas. Y acá hay un detalle muy importante para poder aplicar la unión, debe estar acá, ahí está. Acá lo dice, ¿no? Tienen que ser compatibles. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener el mismo esquema. O sea, para hacer esta operación R, unión S, ¿tá? Lo que tiene que pasar es que tengo los mismos atributos en R y en S. ¿Tá? Tienen que ser idénticas, entonces me va a devolver una tabla, porque claro, esto no les hice hincapié, pero cada uno de estos operadores del álgebra que vamos aplicando van a devolverme algo que es como una nueva tabla. Siempre es una nueva tabla. ¿Tá? Entonces, si estoy haciendo la unión entre dos tablas, ¿cómo va a ser la tabla resultante? Su esquema. ¿Tá? Tiene que ser el mismo esquema que tengan las dos, porque el resultado me va a devolver el mismo esquema, pero con todas las tuplas juntas. Y bueno, lo que voy a hacer en el álgebra es que voy combinando, mejor dicho, componiendo todas estas operaciones del álgebra, ¿tá? Hasta llegar al resultado. ¿Tá? Y cada paso intermedio es una tabla, y el resultado final es una tabla. ¿Tá? Bueno, al igual que la unión, tenemos la diferencia, que también es la diferencia entre conjuntos, ¿tá? Es la misma semántica que la diferencia, o sea, que la resta entre conjuntos. Me voy a quedar con las tuplas, si tengo R menos S, me voy a quedar con las tuplas de R que no estén en S. Y tengo la misma condición de que sus esquemas sean compatibles, o sea, que tengan los mismos atributos. Después tengo el producto cartesiano, que también es el mismo concepto que manejamos en el conjunto, donde tenemos que tener, o sea, donde tenemos la combinación de todas las tuplas de la primera tabla o relación, combinadas con todas las tuplas de la segunda. ¿Tá? Acá no tienen por qué ser iguales los esquemas, para nada, y lo que tienen que observar es que el resultado, o sea, si tengo R y S, dos relaciones, ¿no? Con esquemas A sub 1, A sub n, y B sub 1, B sub m, respectivamente, ¿verdad? Estos son la lista de atributos de R, la lista de atributos de S. El resultado del producto cartesiano es una tabla donde las tuplas son de esta forma. Se juntaron, ¿verdad? Todos los atributos de R con todos los atributos de S. ¿Tá? Y el contenido de esas tuplas, lo que va a hacer es lo que les decía antes, todas las combinaciones posibles. O sea que tomo, fíjense acá, agarro un lugar que se vea, no se ve tan claro acá. A ver si puedo escribir. Un segundito para explicarles bien el concepto. Supónganse que tengo R. Es difícil escribir acá. R es la primera tabla que tiene una cantidad de tuplas. Bueno. Y después tenemos puedo cambiar de color. Este es súper difícil de escribir con el mouse. Con sus tuplas, ¿no? Ya esta no la puedo escribir. Está. Entonces, cuando hago R
por ese, o sea, el producto cartesiano, ¿qué va a estar pasando? Que combino la primera de R con cada una de las de S. ¿Está? La segunda con cada una de las de S y así. ¿Está? O sea, este concepto ustedes ya lo deben tener, pero bueno, para repasarles un poco y que quede claro cuál es la idea. ¿Se entendió alguna pregunta de eso? Bueno, ¿para qué porque es muy importante este operador? Porque es el que nos va a permitir combinar una tabla con otra, que es lo que nosotros hacemos todo el tiempo para resolver las consultas. ¿Tá? Pero bueno, lo que usamos en realidad, lo que usamos en realidad para combinar tablas en general es otro operador, que como dice acá es un operador derivado de este, que es el operador de join. Y acá aparece un concepto fundamental en consultas y en bases de datos relacionales, que es el concepto del join, que es que en realidad ya lo venimos manejando en cálculo, ya venimos haciendo joins todo el tiempo, pero no le llamábamos de esa forma. El operador de join lo que hace es combinar tuplas de una tabla con tuplas de otra tabla, pero no todas con todas, como hace el producto cartesiano, sino solo combinar las que se corresponden. ¿Ah? ¿Y cómo decimos cuáles se corresponden? Bueno, porque cumplen alguna condición. Entonces ahora tenemos dos tipos de join, dos operadores join acá. Uno, el que se llamaría theta join, que es cuando pongo una condición, pongo R, join S, con tal condición. ¿Tá? Que lo que estamos diciendo en realidad es equivalente a hacer esto, hacer el producto cartesiano y después seleccionar solo las que cumplen la condición. Esta condición puede ser cualquiera, cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo entonces es que voy a combinar las tuplas de R con las de S, ¿tá? Pero voy a combinar las que cumplan, por ejemplo, que tengan el mismo nombre o que el valor de una sea mayor que el valor de la otra. Podría haber cualquier tipo de condición allí. Y me voy a quedar solo con las combinaciones de esas tuplas. El operador de join tiene como esquema, nunca hay que perder de vista cómo es el esquema del resultado de lo que estoy aplicando. ¿Tá? Aplico este operador y el resultado va a tener un esquema que va a ser todos los atributos de R y a continuación todos los de S. Así que es el mismo esquema que cuando tengo el producto cartesiano. ¿Tá? Y eso es muy importante que no se olviden, porque después viene el otro join, que es el join natural. Y los dos joins se usan mucho. ¿Tá? El theta join, que es el que le ponemos condición, y el join natural. El join natural es la misma idea, pero asume otras cosas. ¿Tá? Primero que nada, el símbolo que usamos es el asterisco, y lo que hace es el mismo join de antes, el theta join, pero con la condición de que los atributos que se llaman igual tengan el mismo valor. ¿Tá? Entonces, si yo estoy haciendo, como hacíamos hoy, el piloto con los viajes, ¿no? Que había hecho. Entonces decíamos, queríamos combinar la tabla viajes con la tabla pilotos, y la combinábamos diciendo número piloto de la tabla viajes igual al número piloto de la tabla pilotos. Bueno, el atributo se llamaba igual, se llamaba número piloto. Entonces, con un join natural no tengo que expresar todo eso, simplemente digo viajes, join natural, supóngase que R fuera viajes, join natural, pilotos. Y ahí ya este operador lo que hace es juntarme las tuplas de viajes con las de pilotos, pero solo las que se corresponden, o sea, los viajes de el piloto, con el piloto que se corresponde. ¿Está? ¿Se entiende eso? Vamos a ver algún ejemplo. ¿El join es 1 a 1 o no necesariamente? No, o sea,
cada tupla resultado es 1 a 1, ¿no? O sea, juntas una con otra, pero supongo que tu pregunta viene más por el lado de si una tupla de R puede joinearse, digamos, con muchas de S y al revés también. ¿Tá? O sea que no es, Claro, es N a N en realidad. bien. En general, en el uso, en las cosas como más normales, cuando están bien hechas, es N a 1 lo que termina pasando, porque nos manejamos, siempre terminamos haciendo los joins por los caminos de las claves foráneas. Entonces, casi siempre es N a 1. Pero no es que siempre tenga que ser, hay veces que no. Y otra cosa, o sea, hay veces que se pueden combinar N a N. ¿tá? Otra cosa importante es que estos son lenguajes formales, ¿verdad? Entonces, se cumple como están definidos formalmente y hay que respetar eso, y esa es la semántica que tienen. ¿tá? No hay un más o menos, ¿no? Las cosas son exactas. Entonces, como el join natural está definido en función de que los atributos se llamen igual, hay que tener eso en cuenta, ¿no? De repente yo digo, no, pero acá es número piloto y acá es piloto, pero yo sé que es lo mismo, que es el número de piloto. Pero esto va a funcionar mirando el nombre del atributo, así que no es solamente que sea el mismo, tiene que llamarse igual para que funcione bien el join natural. Y la otra cosa que también es importante es otra diferencia con el join anterior. Vieron que hoy en el theta join dijimos que ponemos la condición, que es análogo a hacer esto, y que el resultado es todo lo de R y a continuación todo lo de S. Bueno, el join natural tiene una diferencia más, y es que en el resultado, o sea, el resultado es los atributos de R, a continuación los de S, pero no se repite el atributo por el cual se hizo el join. ¿tá? Ese atributo que tiene el mismo nombre aparece una sola vez. ¿tá? Mientras que en el caso anterior se repite, porque este operador es como que no mira eso, no se da cuenta. Pueden haber atributos de igual nombre y a él es indiferente, porque lo que va a hacer la combinación de las tuplas solo a través de la condición. ¿tá? Mientras que acá, sí está identificado cuáles son los atributos de igual nombre y esos no se repiten. ¿tá? Además, cuando hago un join natural, ojo, porque si tengo más de un atributo con igual nombre en las dos tablas, se hace con todos los que tienen igual nombre, no tienen que coincidir todos los que se llamen igual. Bueno, como se nos fue el tiempo, el jueves que viene vamos a retomar acá y vamos a ver este operador, que es el único operador que nos faltó, que es el de división, que es un operador bastante complejito, y lo quiero repasar tranquila con ustedes, que lo veamos bien, que se entienda bien, y luego vamos a hacer los ejercicios de álgebra. ¿tá? De todas formas, si tienen alguna pregunta más antes de terminar, de lo que vimos hoy. Yo tengo una duda. Sí, En general, en cálculo de tuplas, sí. ¿por qué no podrías, eh, o sea, por qué no sería posible expresar una solución de algo que te piden? Porque en el práctico, tú viendo que a veces te preguntaban eso, Sí, y no sé, tipo, supongo que es cuando hay sumas o alguna cosa así. claro. Lo que no podemos hacer en cálculo son cosas de agrupación de datos. O sea, cuando, si vos querés sumar todos los... O sea, podés hacer una suma si la podés poner en la expresión local a una tupla o a varias tuplas, pero que estés parado ahí. No podés hacer funciones de agregación, me dice la palabra. Funciones de agregación, que es cuando juntás, resumís muchas tuplas, que eso en bases de datos es bastante utilizado. Bueno, estos lenguajes, el álgebra tampoco puede, no pueden hacer eso. Por ejemplo, supónganse, tabla de ventas, sumar la cantidad total de ventas de la tabla. ¿tá? Eso no lo pueden hacer estos lenguajes. ¿tá?
porque no tienen como una forma de tomar todas las tuplas a la vez y realizar esa totalización. ¿Está? Está bien. Gracias. Bueno, de nada. Muy bien, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna otra cosa? Bien, entonces vamos a ir dejando por acá.